Estás en vivo. Hola, buenas tardes. Qué emocionante es vernos cada miércoles y compartir la palabra de Dios. Y el estudio de esta mañana, que es el fruto del Espíritu, es la fe. Es el cimiento de todo aquel hijo de Dios. Así es que quisiera iniciar haciendo una oración y vamos a tener un canto especial que habla acerca de la fe para poder dar inicio y que Dios hable a nuestros corazones esta tarde. Así es que tú que estás en tu casa, por favor, también inclina tu rostro y vamos a hacer una oración porque la palabra de Dios es muy personal y nos habla cada uno de manera muy particular. Así es que si me acompañas, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en esta tarde tan especial, porque queremos hablar acerca del fruto del Espíritu, de ese rasgo tan especial, tan importante y tan poderoso como es la fe. Sé tú en el corazón de cada una de las personas que se están conectando en este momento a través del Facebook. Ayúdanos, Señor, a entender y a buscar y a fomentar la fe que tú has dado a todo aquel que ha creído en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ayúdame a transmitir tu palabra con verdad, con amor y con veracidad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Pues entonces vamos a dar inicio esta tarde con un canto especial que es un canto que es textual, está en Hebreos 11:1. Me encantan estos cantos cuando son textualmente de la Biblia, porque literalmente está la letra, está en la palabra de Dios, y todo lo que vamos a hablar esta tarde está basado en Hebreos 11. Así es que vamos a dar inicio. Si me ayudas, Bernardo. certeza de lo que se espera.
palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Amén y amén. Qué hermosa alabanza. Y sobre todo porque es textual, así es que si tú no te has aprendido Hebreos 11:1, esta es la mejor manera de hacerlo a través de esta alabanza, que es textual. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es Romanos 10:17, ahí está la cita bíblica, así es que estamos muy contentos esta tarde de iniciar y quiero decirles que continuamos con el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu está en Gálatas. Ponemos Gálatas 22 y 23 y seguimos con el fruto del Espíritu que es, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, que nos habló la semana pasada Sony, y ahora vamos a hablar de la fe. Es la más pequeña, son 2 letras, pero es tan poderosa. ¿Sabes por qué? Si nos vamos a la que sigue, dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es creer en que Él existe. Yo estoy tan emocionada desde que supe que me tocaba este fruto del Espíritu, este rasgo, porque hoy en día, y más ahorita en esta época que estamos viviendo, nuestra fe está siendo ejercitada muy fuerte. Ahora sí que me imagino como en un gimnasio estamos con la fe, dándole a las pesas, dándole a todo, porque es el momento de saber y ver de qué estamos hechos, en quién hemos creído. La fe, fíjate nomás, por favor, en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza es algo seguro, que tú sabes que es algo seguro. La convicción de lo que no se ve es algo seguro, pero a la vez no lo ves. O sea, pareciera contradictorio, ¿verdad? Dice, de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa es la fe, confiar en la fidelidad de nuestro Señor. Y el pensar en la fidelidad de mi Dios es tan poderoso, porque Él no es hombre para negar sus promesas, porque Él no es hombre para faltar a lo que Él nos ha dicho en esta palabra de Dios. Toda palabra y cada una que está escrito aquí está avalada por la palabra de Dios y todo tiene que ver con la confianza que tenemos en Dios. Desde el principio de que empezamos a conocer del Señor, creemos que Él murió y resucitó para darnos vida y darnos una vida en abundancia, una vida eterna. Y habrá gente que te diga, ¿y cómo sabes? ¿Cómo lo sabes? Mira, yo sé que mi Redentor vive, porque Él me ha dado fuerzas. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo? No es algo que yo te pueda decir, esto es una pluma, estos son los lentes. Pero sí te puedo decir que sé que mi Redentor vive y mi Salvador vive. Así es que ahora esta tarde vamos a aprender un poco más acerca de la fe. Y yo sé que en esta época que estamos viviendo, esta palabrita tan cortita que son 2 letras, son tan fundamentales y tan importantes en nuestra vida. Ahorita donde hay tanta desesperanza, tanta incertidumbre, es cuando nuestra fe tiene que ser ejercitada, porque nuestra fe tiene que confiar en nuestro Salvador, porque yo sé que mi Redentor vive, como decía Job, y ahora mis ojos te ven. Aún pasando por prueba de fuego, él podía ver a su Redentor. Eso era fe, confianza, a pesar de las circunstancias que estaban mal, él podía ver a su Redentor y a su Salvador. Y quiero iniciar
Dice, quiero contarles un chiste que cuenta mucho el pastor, que puede decir algo acerca de la fe. Se cuenta, claro que esto es un chiste, es una historia chusca, de una persona que tenía la mano engarrotada. Entonces le dijeron, híjoles, ¿y qué puedo hacer para que mi mano se abra? Entonces le dijeron, mira, si tú tienes fe, va a abrir esta mano. Tú solo confía y di, mañana a las 7 de la mañana voy a confiar en que mi mano será abierta. Y así se fue el hombre confiando, y yo sé que mañana a las 7 de la mañana mi mano va a ser abierta. Y así estaba el hombre, y yo sé que mañana, y así se durmió, yo sé que mañana mi mano va a ser abierta. Y empieza las 6:58. A las 7 mi mano va a ser abierta. 6:59. 1 minuto para que mi mano sea abierta y yo confío y tengo fe que sí. 7 de la mañana y empieza a ver que su mano empieza a abrirse y dice, no lo puedo creer. Falta de fe, ¿verdad? Es un chascarrillo muy, a lo mejor hasta muy sangrón, pero es como de veras a veces el Señor nos contesta, y cuando nos contesta decimos, no puedo creer que pasó, pero pasaron las cosas. Pero es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que nos hace echar raíces firmes en nuestra vida. Si no hay fe, es imposible, porque ¿cómo vas a confiar en algo si no tienes fe? Tenemos que confiar en nuestro Redentor. Y hoy vamos a ver 13 aspectos o 7 facetas de la fe que yo encontré. Entonces, vamos a enumerar. Algunos, aunque no sean cristianos, tienen confianza. Vamos a ver la número 1. Creer aunque yo no lo vea. Número 1. Creer aunque yo no lo vea. Ejemplo, un arquitecto. Yo recuerdo cuando se construyó esta casa que Dios nos permitió tener en este momento, era un terreno y había mucha maleza y había muchas situaciones, tenían que venir a meter la podadora, pero todo empezó con un sueño, con una fe, con una esperanza. Y recuerdo que cuando venimos a ver el terreno, hablamos con la persona que nos construyó, mi esposo y yo, y empezamos a orar para que Dios bendijera toda esta situación, todo este proyecto. Y teníamos fe en que esto iba a ser una casa en un futuro. En ese momento no veíamos más que maleza, animales, grillos, pero teníamos confianza en que iba a ser una casa. Y a través del tiempo, bendito Dios, es una casa. Eso es fe en algo. Inclusive la gente que no conoce de Dios, un arquitecto, inclusive ya hacen proyectos a través de la computadora, donde hasta la gente se puede meter a las habitaciones, puede estar en la sala, pueden hacer toda una logística virtual que todavía ni siquiera existe tangiblemente, pero ya está en una visión, en algo que esperan. Cuando tú tomas un medicamento, en ese momento, pues todavía no sabes el efecto que va a causar, pero tú sabes que tomándote ese medicamento, sobre todo los que tienen alguna enfermedad preexistente de cualquier tipo, diabetes, hipertensión, triglicéridos, lo que sea, pues tú te tomas un medicamento porque sabes por fe que ese medicamento te va a ayudar, no que en ese momento ya te esté ayudando. A la hora que lo ingieres, más adelante va a actuar y vas a sentirte mejor. Eso es una fe. Y ahora yo quiero hablarte algo, ¿cómo lo verías? Si yo en este momento te extiendo un cheque, y te lo doy, es porque tú vas a recibir un dinero. ¿Tú cuándo me das las gracias? ¿Cuando recibes el cheque o hasta que recibes el efectivo después de que te da el banco?
Generalmente, cuando yo en el consultorio, cuando la gente me da el cheque, pues yo en ese momento pues doy gracias por el pago, ¿verdad? Aunque todavía ese cheque es un papel. Todavía ni siquiera sé si tiene fondos, pues sí, básicamente si tiene fondos. Y yo ya estoy agradeciendo algo que a lo mejor no va a ser. No sé si me estoy explicando, pero así funciona la fe. Nosotros damos gracias a Dios, o más bien, tenemos que dar gracias a Dios cuando recibimos la promesa de Dios y la hacemos propia, aunque todavía en ese momento no está la respuesta tangible. Yo tengo el cheque y doy gracias a Dios porque tengo su palabra escrita. Y aquí no está con que me rebote, con que no va a ser cierto, sino porque aquí su palabra me está dando una promesa que yo sé que va a tener validez y que se va a cumplir conforme a su propósito en un futuro, quizás inmediato, quizás un futuro más largo, yo no sé, porque los tiempos son de Dios. Así es que así es la fe. Damos gracias a Dios desde el momento en que vemos su promesa. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado. Tenemos la promesa de Dios y a veces oramos por alguien y Dios nos da una promesa y dice, a lo mejor no hay dinero en la casa, y tú ves en su promesa y te dice, no ha habido justo ni su simiente mendigando pan. Me apropio en ese momento de la promesa de Dios y por fe yo creo que Él me va a proveer. No que en ese momento yo ya tenga el dinero o la comida, es porque Él me lo prometió a través de su palabra. Es creer aunque no lo vea. No tenemos a veces la capacidad de confiar en Dios, se nos complica. Pero fíjate, dice, la fe es la fe viene cuando no nos han respondido, cuando todavía no tenemos la respuesta de Dios. Y la gratitud es cuando ya la tenemos y damos gracias. Pero qué hermoso es dar gracias a Dios cuando tenemos la fe primeramente. Todavía no tenemos la respuesta, pero sí tenemos la palabra dada de nuestro Señor. Y eso une mucho la fe con la fidelidad, porque confiamos en la fidelidad de Dios. Y vamos a ver Primera de Pedro, por favor. En Primera de Pedro, ahorita, hoy en día, yo decía, ¿cómo lo puedo aplicar en este momento que estamos pasando? Creer en sus promesas, aunque yo no lo vea, eso es fe. Y fíjate, dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda esa ansiedad acumulada que a veces tenemos, que a veces amanecemos más, ahora sí que como dicen, más mal que otros días. Toda esa ansiedad, toda esa frustración acumulada, cuando la ponemos echando toda vuestra ansiedad delante del Señor, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Confiar y tener fe que Él va a tener cuidado de nosotros. Esa es la gran promesa que tenemos de parte de nuestro Señor. Gracias damos a mi Dios de verdad por estas palabras. También quiero ir a otra faceta de la fe, la número 2. Recuerda, la primera es creer aunque no lo veas. Y esto es un reto para ti que me estás viendo. Aquella situación que estás pasando en dificultad, agárrate y apropiate de una promesa del Señor. Y aunque no lo veas en ese momento y te parezca imposible que Dios pueda arreglar la situación que estás viviendo, por fe estás confiando y dando gracias que Él va a actuar en favor de ti porque Él es fiel a su palabra. Así es que te invito a que de verdad busquemos al Señor en fe y en oración. Número 2, segundo aspecto que yo encontré. Obedecer a Dios aunque no lo entienda. Y ahí vamos a ver Hebreos 11:7. Vamos a ver cómo la Biblia
la Biblia, Hebreos 11:7, ¿no lo tenemos? 11:7. 11:7. Pusiste 11:27. No, entonces lo leo aquí. No Ajá. se preocupen. Si no está, yo aquí lo leo. No. Yo aquí lo voy a leer. Muchas veces recuerden. 11:6. No, se pasó, pero no importa. Recuerden, todo lo que ahorita vamos a leer en su mayoría está basado en Hebreos capítulo 11. Ahora sí que es la galería de los grandes hombres de la fe. Ahí en Hebreos 11, si quieren ver los grandes hombres de la fe, ahí están uno a uno cayendo en Hebreos 11. Es la gran galería de la fe. Qué honor ver a tantos hombres de Dios que con todo y sus defectos creyeron a Dios y tuvieron galardón y tuvieron respuesta y tuvieron gran bendición porque confiaron en nuestro Señor. Así es que Dios nos permita estar en el libro que Él ha escrito y diga, ese es mi hijo que tuvo fe, esa es mi hija que tuvo fe y creyó en mí, aunque mis ojos no te lo puedan ver, pero mi corazón y mis ojos espirituales sí pueden ver la confianza de Dios. Obedecer aunque no lo entienda. Qué difícil es obedecer por fe a nuestro Dios, aunque a veces no lo entendemos. No sé si te pasó, tú si eres madre o hija, yo creo que sí. Siempre cuando nuestros padres nos mandaban a hacer algo y no entendíamos, ¿y por qué? Y queríamos una explicación. Y seguimos siendo los mismos hijos testarudos delante de nuestro Señor. El Señor nos manda a perdonar a alguien y decir, ¿y por qué? No lo entiendo. Si él fue el que me ofendió, él tiene que venir y pedirme perdón. Si ella fue la persona que me estafó, que me robó, ¿por qué yo voy a saludarla y a ser benigna y a ser misericordiosa? ¿Por qué? Tener fe en Dios aunque no lo entiendas, obedecerlo aunque no lo entiendas. Y fíjate cómo uno de nuestros grandes hombres de la galería de fe, que está en Hebreos 11, versículo 7, fue Noé. Dime si no tenía este hombre gran fe. Decía, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para salvarse, y por esa fe se condenó el mundo y ellos se salvaron. No me puedo imaginar cómo cuando el Señor le pide a Noé que construya una arca. En primer lugar, se habla en la Biblia que en ese momento todavía no había habido lluvia como la conocemos hoy en día. O sea, no había habido lluvia así. Se habla de un rocío que estaba en la tierra y que refrescaba, pero no había lluvia. Entonces imagínate que el Señor le manda a hacer un arca, ¿como para qué? No había un río ahí cerca, había a varios kilómetros. O sea, ¿cómo un arca para salvarme? ¡Qué absurdo! O sea, imagínate cómo cómo pensaba Noé. Más bien él fue obediente. No sé tú y yo hoy en día que el Señor nos pidiera algo así. O sea, bueno, había lluvia, pero en ese momento, en esas condiciones, hubiéramos dicho, ¡ay, qué absurdo, Dios! ¿Cómo va a ser un arca? O sea, no lo entiendo. O sea, ¿cómo? Y Noé obedeció a Dios con temor, aunque no lo entendía. Porque él confiaba en que Dios tenía siempre lo que decía y lo que pedía era lo correcto. Y nosotros siempre cuestionamos a Dios. Siempre que nos dice algo a través de su palabra y que el Espíritu Santo nos exhorta a hacer algo en bien de otro, a perdonar, a cargar te dice, si tu enemigo te dice carga 1 milla, tú ve con él 2. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Pues aunque no lo entiendas, si tenemos la fe de hacerlo, porque aquel que nos lo mandó sabe qué cosa te está pidiendo en la vida y por qué lo está pidiendo, y es por tu bien, por tu bendición, ¿por qué no lo hacemos? Si no lo entendemos, no lo hacemos.
Tenemos que confiar y aprender de esos grandes hombres de Dios que sin verlo le creyeron. Nos habla de Noé, nos habla de Sara también en 11:11 dice, por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió la fuerza para concebir. O sea, ella era estéril y le dice el Señor que de ahí iba a mandar una descendencia grande. Dice, obedecer aunque no lo entienda. Imagínate, también yo me imagino, Sara le creyó a Dios, pero ahorita, por ejemplo, a mí ahorita ya a mi edad, que me dijera la palabra, que me dijera el Señor, claro que siempre había un propósito, Dios no te pide nada incongruente ni nada absurdo. Vas a tener un hijo, digo, jajaja, jijiji, ¿no? Por eso está que risa. Por eso dice que se rió, ¿verdad? Pero confiar en Dios aunque no lo entendamos. Y yo sé que esta tarde el Señor está tocando tu corazón y te ha pedido algo que tú no quieres hacer porque no lo entiendes. Pero eso que te está pidiendo si está avalado en su palabra, como es ir y perdonar al que te ofendió, ir y llevar 2 millas a aquel que te está pidiendo una. Aunque no lo entiendas, el Señor te lo está pidiendo. El Señor es sabio y lo vas a saber después por qué te está pidiendo las cosas. Obedecer aunque no lo entendamos. De verdad que qué difícil es, pero creerle a Dios. Fíjate que hacemos muchas cosas en la vida que aunque no las entendemos, las hacemos. Por ejemplo, subirnos un avión. ¿Tú sabes acerca de las cuestiones de aerodinámica? Bueno, algunas esposas de pilotos, quizás tú, Marichuy, que me estás viendo, o Laurita con Pepe, quizás ya platicando con sus esposos les expliquen cómo es esta cuestión de la aerodinámica y eso. Pero las demás gentes mortales que no sabemos, que decimos, ¿cómo es posible que un aparato, una cosa tan enorme de tantas toneladas pueda volar como cual ave? ¿Cómo puede ser eso? O sea, no lo entendemos, pero es una realidad. Y aunque no lo entendamos, si viajamos y viajamos por avión, pues nos subimos y sabemos que va a volar. Aunque esté pesado y vaya lleno de personas y equipaje, va a volar. No lo entendemos, pero va a volar. Porque así es. Porque hay leyes de aerodinámica que permiten hacer eso. Y así nos pasa con el Señor. Muchas veces no entendemos, pero son reales y efectivas. Así es que si el Señor te está pidiendo algo y no lo entiendes, y es un paso de fe, hazlo. Hazlo, porque el Señor quiere probar tu fe. Y de verdad, ahora que estaba estudiando, me doy cuenta y me emociona cuán importante es la fe. Y ver gente a mi alrededor que tiene testimonios de esa fe viva y eficaz, que aunque tengan la tormenta y el agua hasta acá, están en paz, sabiendo que el Señor sabe qué va a hacer. El Señor va a sacarme. El Señor va a proveer. Mis respetos, de verdad, para esas gentes, y me emociona y me motiva a confiar en ese Salvador. Por eso es tan importante compartir los testimonios de fe y de bendición, no por lo que tú has hecho, sino lo porque Dios ha hecho en nuestras vidas, y que podemos ser transmisores, no para vanagloria, sino para confianza en nuestro Señor, de que la fe pudo sacarnos adelante. Número 3. Persistir aunque no tengas fuerzas. A veces nuestra fe ya está debilitada y decimos, hemos orado por esta situación, he orado por mi hijo que sigue en las drogas, en el vicio, por mi esposo que no, siempre una tras otra.
ya no tengo fuerzas, ya no tengo fe, ya no sé si creer, esto ya no va a pasar. Y quiero decirte en Hebreos 11:27 que dice, por la fe, fíjate lo que hizo Moisés. De verdad que también está Moisés en el libro, en la galería de los hombres de fe. Son muchas cosas que el Señor llevó a Moisés, de verdad. Cuando empezamos a ver la vida de Moisés, es tan gratificante y tan retadora para nuestra fe. Dice, por la fe, hablando de Moisés, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué palabras tan fuertes, tan hermosas, dice la palabra de Dios. Yo no sé si tú lo que estás pasando, estás ya con las manos caídas, sin fuerzas, con tristeza, con desilusión, con desesperanza. Pero cuando veo la vida de Moisés, que no temió a la ira del rey, y pasó, ¿sabes por qué? Porque sus ojos estaban viendo al invisible, y ese invisible es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Me emociona y me inspira, y yo quiero inspirarte esta tarde a que veas al invisible, a tu Salvador, al que nos dio la vida eterna y al que nos sigue sosteniendo. A veces ya estamos agotados y decimos, esta pandemia no termina, ¿en qué momento voy a regresar a trabajar? O ya no tengo trabajo, o en qué momento mis hijos va a dejar el vicio, en qué momento mi marido va a tomar las riendas como el hombre de la casa, en qué momento. Pues no te fijes, así como Moisés no temió la ira del rey, no temas lo que está a tu alrededor. Tú ve al invisible, y el invisible, que es todopoderoso, por fe va a solucionar la situación que estás viviendo y por la cual ya tus manos están caídas, ya estás cansada, y es más, a veces ya ni siquiera quieres clamar a Dios porque ya dices, creo que esto ya no, Señor. No te canses, ve al invisible, sigamos juntos en oración. Por eso somos una familia espiritual. Cuando uno caiga, que otro lo levante. Hay un chat en la iglesia en el cual, a pesar de que no nos podemos ver entre semana y poder platicar, podemos hablarnos a través del chat. Yo doy gracias a Dios a mis hermanas que han tenido la confianza de mandarme mensajes a muy temprana hora y que lo puedo ver cuando abro mis ojos y que tengo una petición de oración de parte de mis hermanas que están pasándola mal, que hay situaciones difíciles. Y pido a Dios que me inspire y me dé palabra para levantar a la hermana caída. Yo he tenido necesidad de hablar a algunas hermanas y decir, ora por mí, mis manos ahora amanecieron caídas, mi fe está flaqueando, me siento triste, me siento deprimida, pero ahí está el pueblo de Dios, la iglesia que levanta tus manos y acrecenta tu fe en el invisible, no temiendo. Fíjate, aquí dice la ira del rey. Así es que tú no temiendo la situación que estés pasando, sea de dinero, sea de drogas, sea de alcohol, sea de maltrato, sea de problemas familiares, no temiendo. Tú afiánzate de esta palabra como Moisés. Se sostuvo. Sostenerse, se sostuvo no se cayó, se sostuvo, tuvo firmeza, como viendo al invisible, que Él está viendo y tiene el control de las cosas y está ejercitando mi fe. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo.
Esta palabra de Dios es hermosa y si la creemos por fe, no sabes la transformación que puede haber para ti, para tus hijos, para tu esposo, para tu familia y para la gente que te rodea. Para eso el Señor nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. No te canses y si tus brazos están cansados, busca a un hermano en oración y pidan a Dios, a mi Señor, clamar para que Él responda en nuestro beneficio. Quiero leerles ahorita justamente como viendo al invisible. Fíjense que les quiero compartirles algo bien bonito acerca de un testimonio de unos amigos de nosotros en Guadalajara, que su esposa salió con COVID, que hemos estado orando fuertemente por Chivis, por Silvia. Les quiero decir que para gloria de mi Dios, ella ya está respondiendo, pero quiero compartirles algunas publicaciones que a mí me conmueven. Y pensando en esto, en persistir aunque no tengamos fuerzas, como viendo al invisible, para mí fue de gran testimonio escuchar estas palabras. Esto fue hace 4 días. Dice así, manda un mensaje como un reporte a todos los amigos que estamos pendientes y dice así las palabras de un hijo de Dios y lo quiero leer como testimonio, porque aunque a veces no tengamos fuerzas, vemos al invisible que tiene control. Y él puso así, dice el esposo viendo a su esposa que es entubada y mal, esto fue hace 4 días, dice, ayer estabilizaron lo suficiente para bajar a de terapia intensiva a piso. Ahí la monitorean cada hora y tendrán cuidado continuo con respuesta más rápida. Gracias a Dios queda el aliento de vida. Todavía ni siquiera está fuera de peligro, simplemente dio un avance. Pero me encanta este testimonio de fe y por eso lo quise compartir. Dice, nosotros, se refiere a él y a sus hijas, cuidándonos y reforzando el sistema inmunológico y sobre todo con la plena confianza en nuestro Padre y nuestro Salvador y en el mejor consolador, el Espíritu Santo. Los 3 sustentándonos todos con la palabra de Dios y su poder. Habla de los doctores. Ellos son admirables, sensibles, los más interesados en cumplir el propósito por el cual tienen su profesión. Transformar nuestro carácter como el Señor Jesucristo quiere es la fe como el oro se prueba con fuego. La fe como el oro se prueba con fuego, para que se purifique. Él lleva el proceso y lo cuida. Eso nos sigue dando plena confianza, aunque no lo veían. Hay otros que están pasando pruebas y necesitan que los animes con estas palabras. Palabras verdaderas, de esperanza, de dependencia en nuestro Señor. El Señor lo hizo, Pablo y Pedro lo hicieron. La gran convención aún no termina. Jesucristo vive. Cuando escucho las palabras de un esposo que tiene a su esposa postrada luchando entre la vida y la muerte y puede seguir viendo al invisible, a nuestro Señor Jesús, y puede consolar a otros que la están pasando también mal, y todavía puede decir que la fe está pasada por fuego y que su Redentor vive y que estas pruebas son necesarias, que la palabra de Dios es esperanzadora y que nuestra dependencia de Él es absoluta y que la gran comisión aún no termina. Exactamente, aún no termina nuestra gran comisión. Poder compartir con otros de su palabra, de la fe y de la esperanza que Él tiene.
Imagínate que alguien que tiene a su esposa te comparta de la esperanza y de la fe. ¿No te anima? ¿No te anima a decir, caray, si él la está pasando mal y te está animando? Yo que tengo a mi alrededor todo más o menos en control y nada más porque algunas situaciones no están bien, ya me estoy desbalanceando. Nos apena delante de nuestro Señor, ¿verdad? Confiemos como viendo al invisible, aunque nuestros ojos no lo vean. Número 4, dice, pedir la presencia de Dios. Muchas veces pedimos antes es que si no alcanzo a ver, ahí está. Muchas veces pedimos las cosas antes que la presencia de Dios. ¿Cuán importante es pedir la presencia de Dios antes que las cosas? Queremos que nuestro matrimonio se solucione, que nuestros hijos vuelvan al buen camino, que las finanzas se compongan, que el trabajo esté bien, que nuestros compañeros, que nuestros amigos, que mi enfermedad, que esto, y es lícito. Pero nos olvidamos antes de eso de pedir la presencia primeramente de Dios en nuestras vidas, para que todo lo demás que lo vemos tan negro, cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, adquieren otro enfoque, otra situación. No se ven tan oscuras. Y no es que ya no nos importe, sí nos importa, pero adquieren otra dimensión, sabiendo que Dios tiene el control. Pero siempre pedimos lo que está afuera antes de pedir lo que está pasando con nosotros mismos. Confiar en nosotros, pedir al Señor que primero actúe en nosotros, en ejercitar nuestra fe, que Dios nos permita ver, como esa alabanza me encanta que dice, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. De verdad que ver a la gente con los ojos de Dios es tan distinto. Las situaciones se ven tan diferentes, nuestras reacciones son tan fácil que las situaciones cuando están tan negras, cuando Jesús está actuando y le permitimos que Él surja con la llenura del Espíritu, nuestras reacciones son tan distintas que provocan una situación muy favorable para todos los que nos rodean. Así es que les quiero comentar también una historia que se me hace muy apropiada compartirla en este momento. Obviamente es ficticia, pero se me hace como un ejemplo que nos puede ilustrar un poquito de cómo es primeramente pedir la presencia de Dios en nuestras vidas. Se narra de una pareja que se estaba divorciando y la verdad ya los ánimos estaban muy, muy caldeados, de muchas ofensas, muchas cosas muy terribles, ya estaba irreconciliable. Total que la señora va y busca un muy buen abogado y le dice, ¿sabes qué? Ya la situación está terriblemente mal, pero muy mal. Entonces yo quiero que le saques hasta la risa, sin piedad. Vamos contra él, lo quiero dejar en la calle. Era tanta el enojo, tanta las ofensas, tanto las raíces de amargura, que quería acabar con él. Entonces dice, yo quiero que de veras, que ya, lo quiero ver tirado, hecho pedazos. Era una amargura que destilaba esa mujer, que le dijo el licenciado, ok, pero si de veras lo quieres ver arruinado y clamando y de veras que de veras se arrepienta, dice, sí, le hace, bueno, te voy a proponer una cosa para que de veras lo veas, pero clamando a Dios y de veras arrepentido. Le hace, ¿qué? Le hace, mira, te propongo que un mes, tú actúes diferente con él. Le cocines lo que a él le gusta, le des un masajito,
estés tranquila, que si te responde mal, tú mira, cerrando la boquita, tú ya no le respondas, tú tenle su ropa, todo para que él no tenga ni un pretexto. Tú ponte muy bonita, muy guapa, que él te vea preciosa, siempre tú muy cordial, porque perder ya una gran mujer, imagínate la estocada que le vas a dar. No, y ella le dice, qué buena idea, lo quiero ver arrepentido, así es que voy a hacer lo que me dices. Pues la mujer empieza a ser la más mona, arreglada, la comida, la ropa, el hombre empezaba a vociferar y ella, mira, calladita, te doy tu masajito en los pies y bueno, el hombre empieza a descontrolarse y total, que cuando se llega el mes y ya lo cita para ahora sí, vamos a ahora sí, vamos a proseguir el divorcio. ¿Saben cuál fue la respuesta? Él dijo, tengo a la mejor mujer. Y ella dijo, creo que la vida es más llevadera, porque empecé a cambiar yo. Así es la respuesta del Señor. Uno a veces quiere cambiar a los demás antes que nosotros. Y uno pide, cámbialo y transforma esto y esto. ¿Y nosotros? ¿Y a nosotros? Nosotros no hemos pedido. Así es que ahora yo te invito por fe a que pidamos que el Señor nos cambie a nosotras y que podamos cambiar nuestro entorno, se pueda cambiar nuestro entorno por la gracia de Dios, por nuestro testimonio. Porque el Señor así dice en su palabra. El Señor cambia. Busquemos al Señor. Número 5. Dar gracias aunque todavía no tenga respuesta. Y esto se parece mucho al cheque que yo les hablaba al principio de esta narrativa. Todavía no tenemos el efectivo, pero en cuanto nos dan el cheque, nosotros ya damos las gracias, porque sabemos que aunque en ese momento no está el dinero constante y sonante, ya tenemos la promesa de un cheque. Entonces, dar gracias a Dios aunque no lo tengamos. Vamos a ver Lucas 21:4, por favor. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esto está hablando de una viuda. Ella daba gracias a Dios y sabía que el Señor la iba a sostener, aunque ella no lo tenía. Y lo poco que tenía, lo dio. De su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Todo lo dio de su pobreza, porque sabía que Dios la iba a levantar. Y yo no sé tú y yo en este momento que estamos viviendo, que vemos tanta necesidad alrededor de nosotros y que decimos, bueno, pues si apenas tengo para mí, ¿cómo voy a ayudar? De la pobreza que tengamos, de la limitación que tengamos, podemos siempre ayudar a otro. A veces es con dinero, a veces es con tiempo, a veces es con oído. Y hoy en día, créeme que muchas veces es mucho también de escuchar el sufrimiento de los demás y ser empáticos. ¿Y por qué no ayudarles? Si dices, chin, tengo 20 pesos, bueno, pues 5 pesos te van a ayudar y Dios lo va a multiplicar. De la pobreza. Y si Dios te dio bendición, pues sigue siendo bendición a los demás. Dar aunque no tengamos. Esto acrecenta nuestra fe. Acrecenta nuestra fe. Aunque no tengamos, lo poco que tenemos lo compartimos y decimos, el Señor multiplicará, así como los peces. 5 panes y 5 panes y 2, ¿sí fue? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces se me fue. El Señor multiplica. El Señor da. Cuando somos generosos, el Señor multiplica por fe. A veces decimos, bueno, ¿y ahora cómo va a alcanzar?
pues el Señor multiplica. Así es que de la pobreza, de tu pobreza, da y ayuda a los demás. Y si tú puedes decir con honestidad, el Señor me ha bendecido, bendice a otros también. Ayuda a otros, ve a tu alrededor, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente lastimada. Veamos a otros, confiemos, el Señor no nos va a desamparar, el Señor ahí va a estar. Qué hermoso es tener fe y confianza en nuestro Señor. Número 6, dar gracias antes de recibirlo. Las promesas de Dios están basadas en la fidelidad. Nosotros podemos dar gracias a Dios cuando leemos una promesa. Cuando dice, yo no sé si tú has leído, si tú has visto y dado gracias. Yo recuerdo cuando estaba haciendo este estudio, cómo dar gracias antes de recibirla. Yo oraba siempre a Dios antes de recibir, oraba y pedía a Dios por los esposos de mis hijas, y aun cuando eran chiquitas. Y daba gracias a Dios por esos hombres que ya habían nacido y que iban a llegar a la vida de mis hijas. Y te estoy hablando de hace muchos años. Y hasta ahora recibimos la respuesta. Hasta hace 5 años con Cintia y hace menos de un año con Alicia. Aunque no veamos, tenemos que dar gracias a Dios. Demos gracias a Dios porque sus promesas están basadas en la fidelidad de Dios, no en nosotros, no en lo que creemos, no en las circunstancias. Y no sé qué promesa te ha dado el Señor. Y si te ha dado una promesa, confía, porque en su fidelidad el Señor la va a cumplir en su tiempo. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. No es en nuestro tiempo, ni de la manera que nosotros creemos ni pensamos. Es en los tiempos y de la manera que Dios quiera responder. Y cualquiera de ellas va a ser lo mejor para nosotros y para nuestras vidas. Número 7 y última. Confiar en Dios aunque no lo entienda. A veces es tan difícil, no entendemos las circunstancias. Y estamos orando, no hay respuesta. Y entender que el Señor tiene el control nos cuesta trabajo, porque siempre queremos tener el control de nuestras vidas. A mí me pasa mucho, yo tengo ese problema de querer ser siempre controladora y tener las cosas en ese momento, pero confiar y dejar el control en las manos de Dios nos cuesta mucho trabajo. Pero cuando pedimos a Dios y por fe podemos dejarle a Él el control y decir, Señor, yo ya no puedo hacer nada, no tengo trabajo, mis amistades es un caos, mis hijos, mi pareja, todo está patas para arriba, yo ya no sé ni para dónde voltear. Es cuando el Señor dice, ok, ya te rendiste, siéntate, dice la palabra, estad quietos y saber que yo soy Dios. Estate quieto y clama a Dios y confía y ten fe en ese Señor, en ese Padre que tienes. No sé si cuando te acuerdas cuando eras pequeña y había un problema, acudías a tu Padre terrenal, ¿verdad? Sabías que Él iba a solucionar de alguna manera la situación que estaba pasando. O en este momento tú sabes en alguna persona, en tu papá, en tu tío, en un amigo, en tu esposa, no sé en quién, pero sabemos siempre que estamos en un problema, decimos, ay, le voy a hablar a fulana, fulano, porque sabemos que tiene alguna respuesta. Pues nuestro Dios tiene una respuesta mucho más grande y favorecedora de la que cualquier humano la pueda tener. Y yo quiero terminar con un versículo. Quiero decirte que la prueba de fe es cuando sientes que las cosas no van bien. Esa es la fe. Cuando tú dices, esto no va bien y no sé para dónde, pero yo confío en Dios. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
y confiar, y con esto quiero terminar con el versículo que está en Romanos 8:28, y esto es algo bien importante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pues si confías en Dios y en verdad le amas, eres acreedor a esta promesa. Si no amas a Dios, porque es clarita la situación que te antepone, a los que aman a Dios, es importante amar a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, pero es importante amar a Dios. Siempre queremos que todo nos ayude a bien, pero no buscamos ni confiamos en Dios de la manera que Él quiere ser buscado, amado y considerado. Así es que quiero terminar esta tarde haciendo una oración y que este versículo sea una realidad en tu vida y en mi vida. Ahorita que vemos que las cosas no están del todo bien, es más, en la mayoría, si los problemas eran grandes, hoy en día con la pandemia se han acrecentado. Pero a los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, confiemos, porque todo nos va a ayudar a bien. No vemos de qué manera, nos parece absurdo, pero es una promesa de nuestro Señor. Y por fe yo la creo. Y me adjudico esta promesa para gloria de mi Señor. Y confío en su fidelidad. Vamos a dar gracias a Dios y terminar con una alabanza que es la de tu fidelidad, por favor. Quiero terminar con una alabanza y que puedas confiar en la fidelidad de nuestro Señor. Escucha la letra y si te la sabes, cántala de todo corazón, con el pensamiento y con tu corazón. Tú
Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, y qué grande a los que hemos confiado y entendemos que nuestra carne, que nuestro pensamiento y que corazón lo entienda, que la fidelidad de Dios es grande. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Gracias, Efraín, por el Salmo 139, 14. Está hermoso y dice así: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué hermosas palabras de mi Señor. Estamos maravillados. Confiemos en el Señor y pidamos de esa fe que mueve montañas, de esa fe que transforma, de esa fe que confía que a los que amamos a Dios todo nos va a ayudar a bien. Y yo sé, nene, que es difícil y que necesitamos la templanza de nuestro Señor, pero Él es fiel para prometer aquello que nos ha dicho, y Él ha dicho que Él va a cuidar mi corazón y el tuyo, hermana. Que Dios les bendiga a todos y de verdad bendiciones, que Dios nos guarde y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Busquemos a nuestro Señor. Confiemos, creamos, porque nuestro Redentor vive, y a los que amamos a Dios vamos a dar testimonio de victoria y de gloria. Ya tarde se me hace para que las puertas de la iglesia estén abiertas y podamos dar testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les amo de veras y les queremos. Los esperamos con la próxima semana con el fruto del Espíritu que va a dar nuestra hermana Sony. Y todos son de gran bendición y útiles para nuestra vida. Que Dios les guarde, les amo. Oren por el pastor, está malito. Mañana y el viernes. Malito, se siente un poco malito, nada grave, pero pues ya saben, estas cuestiones del azúcar y eso, pero bueno, oren por su salud. Les amo y confío en Dios que Él va a sanar su cuerpo. Hasta mañana, recuerden mañana un cafecito en el camino, viernes de oración. Les amo. Bye.